El link del autor original, como de la historia, están en la descripción del vídeo. Si les gusta el vídeo, no olviden dejar un like y suscribirse a este canal. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada, cualquier elemento que se use en esta historia le pertenece a sus respectivos dueños. Por parte de Ruby le pertenece a Roasted Teeth, mientras que las historias relacionadas a Cthulhu le pertenece a H.P. Lovecraft. Aguas oscuras. Capítulo 12. Lavar la ira. Jaune caminaba a toda velocidad por los pasillos de Beacon con la mirada tensa. Aquel grito sobrenatural hizo que toda la escuela se paralizara y escuchara lo que pudiera venir a continuación. Esto no me gusta, susurró Jaune para sí mismo. Llegó al salón de baile donde había sido el baile escolar hacía un rato, se dirigió al segundo piso y miró por la ventana, pero lo único que vio fue que había empezado a llover. La última vez que había oído un chillido así, era Miriam invitando a todas sus amigas. Había pasado casi una hora desde el ataque masivo de los ascendidos a la escuela. ¿Estaban anunciando el comienzo de otro? La falta de disparos decía lo contrario. La charla nerviosa comenzó a aumentar lentamente entre los refugiados en la habitación. Me pregunto qué habrá sido eso, dijo Jaune al bajar las escaleras. Vio a Coco Abel sentada al piano en la esquina de la pista de baile. Para calmar a todo el mundo, empezó a tocar una melodía bien ensayada, calmante y relajante para que todos la oyeran. Jaune miró a su alrededor y se dio cuenta de que no era el único que parecía apreciarlo. Cuando la canción terminó, él y unos cuantos más aplaudieron con suavidad pero de todo corazón. Coco asintió sutilmente, con una expresión difícil de leer debido a las gafas de sol. Ha estado muy bien, dijo una ciudadana de aspecto maternal. Bueno, nunca te tomé por una pianista, le dijo Jaune a Coco. Todos tenemos nuestras aficiones, dijo Coco. Jaune se dio cuenta de que Coco no llevaba su ametralladora Garling. No te ofendas, Coco, pero deberías ir a por tu bolsa de mano transformadora en vez de perder el tiempo tocando música. Jaune dijo. Sé que escuchaste ese chillido también. No es una pérdida de tiempo, dijo Coco. Miró hacia todos los civiles sentados y de pie por toda la sala. Míralos. Algunos se mantienen a duras penas, pero sabiendo que tú y yo estamos aquí para ellos, Coco se encogió de hombros. Pueden estar un poco más tranquilos, negó con la cabeza. Y no solo porque estemos armados y sepamos luchar. Jaune asintió. Cierto. Un guardián trae consuelo. Un ejército es señal de conflicto, dijo, recordando que alguien se lo había dicho una vez. De repente, Pirra irrumpió en la habitación. Jaune. ¿Ha venido Ruby por aquí?, dijo, sonando tensa. No. No la he visto, dijo Jaune con cara de perplejidad. ¿Qué pasa? Todo el mundo la está buscando. Se ha convertido en una amenaza, dijo Pirra en voz baja. ¿De qué estás hablando?, dijo Jaune con escepticismo. Fue la comprensión de Ruby sobre esas criaturas lo que impidió que invadieran este lugar en su último ataque. Pirra frunció el ceño. Jaune, ella mató a Blake, dijo sombríamente. Los ojos de Jaune se abrieron de par en par. ¿Qué? Retrocedió, pero ella nunca, yo lo vi. Pirra se congeló cuando sus ojos se posaron en Coco, que seguía sentada al piano observándoles. Jaune, dijo con tono cauteloso. Jaune seguía negando con la cabeza, con gesto sombrío y sin saber qué pensar. Que le dijeran de sopetón que Blake había muerto era ridículo. ¿Qué? Suspiró. ¿A Coco no le faltaba un pie?, preguntó Pirra. Jaune miró a Coco y se dio cuenta de que llevaba puestas sus dos botas de tacón. Jaune se giró entonces para ver que Velvet, Fox, Yatsuashi y otra Coco habían entrado por la puerta. Esta segunda Coco tenía un brazo alrededor de Fox y una pierna del muñón cubierta de vendas. De repente, el piano empezó a sonar de nuevo, esta vez con una melodía lenta y siniestra. Con una mirada como si alguien le hubiera puesto hielo en los pantalones, Jaune giró lentamente la cabeza hacia el espeluznante pianista. La 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 la, la 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 la, cantaba Coco mientras tocaba. ¿Qué demonios?, balbuceó Coco. Con la mano libre, se bajó las gafas y miró asombrada a su doble. La canción del piano terminó y la habitación quedó en un extraño silencio. Pasó un momento y Coco, que tenía dos piernas, se levantó y miró a su gemela. Se quitó las gafas y se las guardó en el bolsillo. Parpadeó, y sus ojos cambiaron de marrón oscuro a rojos como serpientes, exactamente igual que el ojo derecho de Ruby.
Nadie en la habitación movió un músculo. Jaune se interrumpió cuando la verdadera Coco sacó su ametralladora Gatling y disparó de inmediato contra la impostora. El piano voló por los aires y Miriam salió volando hacia atrás mientras la atravesaban los agujeros. Los civiles gritaron y huyeron presas del pánico. De entre una pequeña nube de polvo que se formó en el lugar donde Miriam había aterrizado, el monstruo volvió a ponerse en pie, ahora en su deforme forma de abominación, y emitió ese rugido ensordecedor del que Jaune estaba tan harto. Las ventanas se hicieron añicos desde el lado de Miriam del salón de baile, abriéndose camino hacia abajo hasta que todas se rompieron. «¡Corred!», gritó Pirra mientras ella y Jaune se dirigían a la puerta. Miriam los persiguió a cuatro patas como una bestia. XXX era pleno día, pero el cielo estaba oscuro y llovía a cántaros. Ruby se detuvo a las afueras del bosque Esmeralda cuando oyó el aullido de uno de los suyos. Podía sentir su presencia, sabía que era Miriam. Una oleada de rabia eclipsó su pena en un instante. Al infierno con abandonar este lugar. Si había una forma de matar a esa estúpida cosa, iba a encontrarla. Se dio la vuelta y se dirigió inmediatamente hacia Beacon. «Ahí está. La he encontrado», gritó un cazador. Ruby lo apartó de un empujón mientras corría a su lado. Otros abrieron fuego, pero Ruby apenas notó los efímeros agujeros de bala que le hicieron. Estaba cegada por una sed de sangre inhumana y apenas era consciente de los árboles que atravesaba en lugar de moverse. Irrumpió en los terrenos de la academia y, en un momento dado, hundió la mano en el suelo de cemento para hacer un giro brusco sin aminorar la marcha. Cualquiera que la viera estaba demasiado sorprendido y confuso para reaccionar. El hecho de que siguiera pareciendo humana y no estuviera atacando a nadie ayudaba. Probablemente no sabían quién era. «Te voy a matar. Te voy a destrozar». Ruby gritó incontrolablemente. Eso sin embargo consiguió una reacción. Un cazador cercano transformó su arma en un cañón de mano y disparó, casi volándole todo por debajo de la rodilla izquierda y dejándola colgando de un hilo. Cayó y se deslizó hacia adelante, pero se levantó rápidamente con la rodilla ya como nueva. «Muere, monstruo», gritó otro cazador mientras cargaba contra Ruby con una espada, pero ella atrapó la hoja entre sus dedos corazón e índice izquierdos. El joven retrocedió asustado cuando pudo ver mejor su rostro cubierto de sangre, sangre que ella había llorado de sus propios ojos. «Aléjate de mí», Ruby dijo con voz tranquila y normal. Su tono sonaba más como una advertencia que como una amenaza. «Ningún cazador puede ayudarme. Ningún cazador puede curarme. Ningún cazador puede ni siquiera matarme». XXX Jaune y los demás no huyeron. Esta vez no tenían a dónde ir. Miriam estuvo a punto de abalanzarse sobre Coco, pero Yasuashi apartó a la líder de su equipo en el último momento y detuvo el ataque con su gran espada. «Velvet. Saca a Coco de aquí. No está en condiciones de luchar», dijo Yasuashi mientras intercambiaba golpes con la criatura. Justo cuando parecía que estaba aguantando, una de las garras de Miriam se transformó en una cuchilla y cortó su espada como si fuera mantequilla. Entonces fue empalado hacia arriba y arrojado a un lado. «¡No!», gritó Velvet. Jaune y Fox intentaron intervenir pero fueron apartados de un manotazo como si no fueran importantes. A continuación fue Pirra la que intentó intervenir con una estocada de su lanza, pero Miriam ni siquiera intentó esquivar el ataque. Se limitó a reír mientras la apuñalaban y agarró a Pirra por el brazo para arrancárselo. «¡Ah!», Pirra gritó de agonía mientras la sangre salía rociada. Miriam le absorbió parcialmente el brazo antes de volver a tirárselo entero al suelo. «Uf. Sabes raro», comentó Miriam. Uno de sus tentáculos se extendió hacia Velvet y la acercó por el tobillo. «Pero tú, estás perfecta», dijo Miriam, inspeccionando a la asustada Faunus que sujetaba boca abajo. Jaune miró de Pirra, que temblaba allí sobre la hierba manchada de sangre, a Velvet, que estaba a punto de acabar aún peor, y apretó los dientes. Los cazadores que podían enfrentarse despreocupadamente a hordas de Grimm estaban tan indefensos como la gente a la que habían jurado proteger. «Ya he tenido suficiente», gritó Jaune mientras agarraba su espada, pero Cardin Winchester la cogió primero. Cardin puso a Jaune de rodillas, se arrodilló detrás de él y puso la espada en la garganta de su dueño. «Suéltala, monstruo», gritó Cardin con fiereza. Miriam volvió su atención hacia Cardin y realmente parecía algo sobresaltada. Dejó caer inofensivamente a Velvet y estudió a Cardin y Jaune durante un momento. Se relajó.
Oh, ya casi se ha convertido del todo, dijo, no lo matarás. ¿Crees que no lo haré? Cardin gritó, ni siquiera me gusta este tipo. Creo que eres incapaz de hacerlo. Miriam carraspeó. El fuego en los ojos de Cardin se apagó. Si la amenaza de matar a Jaune no hacía retroceder a Miriam, esto no tenía sentido. Aún así, el hecho de que estuviera visiblemente alarmada al principio era bastante curioso. Toma, te lo demostraré. Añadió Miriam. Un tentáculo arrebató la espada de Jaune del agarre de Cardin como una serpiente veloz como el rayo. La espada atravesó entonces el pecho de Jaune, penetrando superficialmente también en el de Cardin. Cardin chilló de dolor, pero Jaune solo se sobresaltó en el peor de los casos. El tentáculo volvió a sacar la espada y la depositó respetuosamente sobre el regazo de Jaune. ¿Qué? Dijo Jaune, inspeccionando la puñalada no tan mortal que tenía en el pecho. La sangre goteaba, pero era muy poca. Su aura había pateado para salvarlo en el pasado, pero esto era completamente diferente. No sabía si sentirse aliviado o asustado. Probablemente lo segundo, teniendo en cuenta cómo le miraban Coco, Velvet y Fox. Miriam miró de Jaune a los otros cazadores. Creo que esto me gusta más, espetó, puedes tomarte un tiempo para dejar atrás tu antiguo mundo antes de aceptar uno nuevo. Hará las cosas más fáciles. Unas alas canosas brotaron rápidamente de su espalda. De todas formas, he venido aquí para otra cosa. Os dejo con vuestras despedidas. Se dio la vuelta y se lanzó al cielo. Coco, Velvet y Fox la miraron hasta que desapareció de su vista, y luego dirigieron sus miradas inquietas a Jaune. Jaune miró torpemente a su alrededor y supo lo que estaban pensando. Que él era como Ruby, y que se volvería contra ellos como ella lo había hecho. XXX Ozpin subió en ascensor hasta su despacho. Desde el segundo aullido, había tenido el presentimiento de lo que era y lo que podría hacer. Cuando las puertas se abrieron y entró en su despacho, descubrió que sus instintos habían sido correctos. Una abominación deforme estaba sentada en su escritorio, utilizando la silla para levantar el Necronomicon y empezar a hojear las páginas con sus tentáculos. La ventana destrozada de la derecha, por la que entraba el rugiente aguacero del exterior, dejaba claro cómo había llegado hasta allí. Su despacho es encantador. Grandioso, pero sencillo. Dijo Miriam, usando la voz de Coco para hablar más claramente. Me alegro de que te guste, pero no es la primera vez que lo ves. Ozpin dijo con severidad. La última vez que estuviste aquí, llevabas otra cara. Miriam retrocedió. Era difícil saberlo, ya que no era más que una masa de carne putrefacta, pero casi parecía protegida. Te das cuenta más rápido que los demás, dijo, aunque al principio no lo hicieras. Bueno, estoy segura de que estarás de acuerdo en que ya es bastante obvio. Comentó Ozpin, señalando hacia la ventana la vista de la ciudad destruida, aunque no fuiste muy lejos para ocultarlo. Puede que hayas tomado la cara de Weiss Schne, pero ni siquiera has intentado actuar como ella. Nunca fue mi intención. Miriam dijo con una risa amistosa. La chica es diferente a mí, sí, pero joven, guapa, nacida en una vida de lujo, que me recordara tanto a mi antigua vida me hizo querer revivirla durante un día o dos. Me gustaba pensar que esa forma me convenía, como una vez me ocurrió hace mucho tiempo. Creo que la forma que tienes ahora es la que más te conviene. Es tuya y solo tuya. Dijo Ozpin sin expresión. Un cuerpo es solo ropa para la mente que hay dentro. Miriam dijo con más dureza. No siempre tuve este aspecto, ¿sabes? Érase una vez que era humana como tú. Tu apariencia se ha convertido en un reflejo no solo de lo que eres ahora, sino de quién eres. Dijo Ozpin mientras se acercaba despreocupadamente a su escritorio, hasta la última cosa de ti lo dice. Todos gritan agonía y anhelo. Hizo una pausa y miró pensativo a Miriam. Pero también, esperanza. ¿Qué humano eres? Jejeje, Miriam se rió con la voz de Coco. Soltó una carcajada con voz monstruosa y horrible. Gimió con su propia y original voz mientras se transformaba en una joven de pelo largo y liso. Tenía los ojos de color púrpura amatista y el pelo blanco como el lino, a diferencia de Weiss, que lo tenía blanco como la nieve. El Necronomicon estaba sobre su regazo. Ojalá te hubiera conocido millones de años antes, dijo. Así que esto es lo que eras. Ozpin dijo con lástima. Esto es lo que dejaste de ser. Eso creo. Tal vez. Miriam dijo con tristeza. He vivido mucho tiempo, y cada año me cuesta más recordar quién era antes. Me cuesta mucho esfuerzo llevar mi propia cara ahora.
Hizo una larga exhalación. Pero pronto, sonrió, ya no tendré que preocuparme por eso. En un instante volvió a transformarse en aquella abominación deforme, apartando el escritorio como si fuera un juguete mientras se acercaba lentamente a Ozpin. Las puertas del ascensor se abrieron y Ruby cargó contra Miriam. Las dos abrieron otro agujero en las ventanas y empezaron a caer juntas bajo la intensa lluvia. Los truenos y relámpagos sacudieron el cielo mientras Ruby sacaba la guadaña con una mano y sujetaba a Miriam con la otra para lanzarle un tajo, pero Miriam consiguió empujarla, le crecieron alas y salió volando mientras Ruby aterrizaba directamente en el suelo de cemento con un fuerte estruendo. El impacto había hecho un pequeño cráter, pero Ruby se levantó sin ninguna señal de lesión. Miriam salió volando y pareció aterrizar en algún lugar del bosque Esmeralda, así que Ruby se dirigió directamente hacia él. XXX Ruby aterrizó en medio del bosque Esmeralda y miró a su alrededor. «No te vas a escapar, no te vas a escapar», gritó maníacamente. Luego, por primera vez desde que Blake se había ido, respiró hondo y trató de relajarse. Cerró los ojos para concentrarse, intentando sentir la presencia de Miriam y griega. No pudo encontrarla. «Aún no has descubierto cómo ocultar tu presencia», gritó Miriam. Su voz resonó entre los árboles sin un punto de origen claro. «Tú no sabes dónde estoy, pero yo sé dónde estás tú». «Se supone que eso debe asustarme, Miri». Ruby gritó al bosque. «Si eres tan vieja como dices, deberías saber hasta dónde llega una persona cuando ya no tiene nada que perder». «Oh, pero aún tienes mucho más que perder, más de lo que puedas imaginar». Miriam carraspeó. «Me tiraré de ese puente cuando llegue a él», Ruby dijo desdeñosamente. Avanzó despacio y siguió mirando a su alrededor en vano. Incluso con su oído mejorado, seguía sin poder localizar a Miriam. De repente oyó el crujido de una hoja al ser pisada y disparó una ráfaga del arma de su guadaña a quienquiera que la hubiera hecho. Un Beowulf con un agujero en el pecho cayó al suelo. «Controlad vuestras emociones. Todos los Grimm del bosque vienen a por ti», le dijo Miriam desde lejos. Beowulfs, Ursa y Death Stalkers salieron de entre los árboles y Ruby los derribó. Cuchillada, cuchillada, cuchillada. Con tanta fuerza detrás de sus golpes, incluso cortó la armadura frontal de un Boarbatusk, sin tener en cuenta su vientre sin armadura. Una enorme Nevermore bajó volando del cielo y la golpeó en la cabeza con su enorme pico. Cuando la Nevermore volvió a pasar, Ruby se partió el cuello y saltó por los aires. Dio un tajo vertical en el centro de la cabeza de la Nevermore y la atravesó por completo, partiendo por la mitad al pájaro del tamaño de un avión de un solo golpe en el aire. Ambas mitades siguieron volando un poco más lejos antes de estrellarse en diferentes partes del bosque. «Tienes que calmarte. Concéntrate en lo que es realmente importante», susurró en la mente de Ruby una voz extraña que no era la de Miriam. Llevaba tiempo oyendo voces en su cabeza, pero esta era nueva, aunque le resultaba familiar. Como si se tratara de un interruptor, algo pareció hacer que Ruby se calmara y se sintiera más concentrada que nunca. Derribó al último de los Grimm y ninguno más vivo después. Espléndido. Ahora no habrá más distracciones. Todo lo que necesitamos son segundos, sería un duelo apropiado. La voz de Miriam resonó alrededor, suponiendo que puedas encontrarme primero. Ruby continuó tranquilamente por el bosque. Miriam no corría, ya habría volado si lo hiciera, pero seguro que sabía esconderse. Hace un momento, Ruby habría procedido a talar todo el bosque, pero con la cabeza más despejada, pensó que tenía que intentar algo más inteligente. «Para que lo sepas, Miri, mi hermana y yo jugábamos al escondite todo el tiempo cuando éramos pequeñas», dijo. «Se me daba muy bien eso de encontrar», se interrumpió cuando un tentáculo se le acercó por detrás y la rodeó por la cintura. La levantó de un tirón y se elevó por el bosque hasta que fue arrojada contra un árbol. «Esto no es un juego», Miriam dijo. «Sí, es solo una prueba», dijo Ruby mientras agarraba su hombro y la empujaba de nuevo a su posición. «George», gritó y empezó a respirar con dificultad. De repente, otro tentáculo salió de la nada y la atravesó la cabeza. La arrojó a un lado y la hizo caer sobre la hierba. Se quedó tumbada, dando vueltas en la cama, agonizando de lo mucho que le había dolido. «Aún puedes sentir dolor como cualquier humano normal», Miriam le dijo. «Puedes sentirlo hasta el punto de que rompería tu mente y destruiría tu conciencia». Ruby se levantó, sintiéndose mejor pero con el recuerdo de aquel dolor aún fresco en su mente. Al menos no duró demasiado. «Así que los ascendidos no son tan perfectos después de todo», dijo.
De repente otro tentáculo salió y la sorprendió, la punta se endureció como el acero antes de que ella lo bloqueara con su guadaña. Vio por el rabillo del ojo otro que se le acercaba y lo bloqueó, luego otro, y otro. Esperó el siguiente ataque y se dio cuenta de que lo que creía que era un árbol detrás de ella era Miriam. Perfecto. Miriam se rió. Ruby se dio la vuelta y fue placada sobre su espalda. Somos la culminación de incontables civilizaciones, potenciadas por dioses ilimitados, con billones de años para madurar, y aún así nunca nos acercaremos a la verdadera inmortalidad de Cthulhu. Dijo Miriam por encima de Ruby mientras la desgarraba con sus 6 garras. A los humanos nos gusta creer que no hay nada que no podamos superar con el tiempo, pero hay fuerzas ahí fuera tan vastas que nunca las controlaremos ni comprenderemos por mucho tiempo que nos den. Ruby se retorcía y palpitaba como un bosquecillo recién muerto, pero estaba viva, sintiéndose como si acabaran de matarla una docena de veces. Intentar relacionar la vastedad incognoscible y el poder ilimitado de Cthulhu con nuestras propias habilidades mortales es irrisorio. Tu ciudad fue diezmada solo por sus piojos. Miriam saltó de Ruby y desapareció de nuevo en el bosque. Esperaba que fueras la elegida. Si vuelves a decepcionarme, acabaré contigo. Ruby chilló mientras intentaba levantarse lentamente. No dudaba de que Miriam podría acabar con ella si quisiera. Miró a su alrededor y trató de pensar. No llegaría a ninguna parte si Miriam siempre sabía dónde estaba. Cerró los ojos para concentrarse de nuevo, experimentando con la conexión de su mente con otras mentes. Tenía que aprender como aprendería cualquier otra cosa, probándolo todo y viendo qué funcionaba y qué no. Se sentía vulnerable, pero sabía que Miriam no la atacaría si estaba tratando de descubrirlo. De repente, sintió que alguien le agarraba la mano. Abrió los ojos para ver quién era. Yo me preocuparé de esconderte. Solo coge esa vieja bolsa. Blade dijo con una mirada decidida, podemos vencerla, como un equipo. Un rayo descargó en el cielo y Blade desapareció en el destello. Miriam estaba escondida entre las hojas de un árbol y se dio cuenta de que ya no podía saber dónde estaba Ruby. Aprende rápido. Dijo Miriam. La tormenta de relámpagos crecía cada vez más. ¿Sabes? Tengo que preguntar, dijo Ruby desde un lugar poco claro, has estado intentando enfadarme para poder enseñarme a usar los trucos de los ascendidos mientras voy a por ti. ¿Por qué demonios? Es porque me gustas, Ruby. Miriam pareció bromear. De repente, Ruby saltó de la nada, atravesó las hojas y las ramas para dejar al descubierto a Miriam, la agarró y la arrojó a la hierba abierta. Ruby aterrizó en la abertura y caminó hacia su oponente. Por fin me ha llamado por mi nombre, murmuró. Miriam se deslizó a 4 patas antes de detenerse. Cthulhu se ha despertado y Miriam dijo antes de dar un fuerte suspiro. Olvídalo. Ya hemos oído bastante sobre la inevitabilidad y la insignificancia. Pronto lo verás, como yo. Ruby y Miriam se miraron fijamente en la abertura del bosque a través de la lluvia y los fuertes vientos. Ruby parecía feroz mientras que Miriam era ilegible por no tener rostro. ¿Lavar la ira? Aquí estoy, bajo la cálida y relajante lluvia. Las gotas caen suavemente sobre el terreno. Lava la pena, todas las manchas del tiempo. Pero no hay memoria, solo está seco por dentro. Ruby hizo el primer movimiento y se lanzó hacia adelante. Con lo increíbles que se habían vuelto sus habilidades físicas, era realmente difícil seguir el ritmo de sus propios movimientos cuando los llevaba al límite. Sin embargo, Miriam no tuvo ningún problema y chocó con Crescent Rose utilizando las puntas endurecidas de sus tentáculos de combate. Ambas se lanzaron por los aires como balas, rebotando por todas partes mientras las ondas expansivas de sus golpes estallaban por todas partes. Todo se interrumpió cuando Ruby bloqueó un golpe tan fuerte que la lanzó por los aires. Giró en el aire para desviar una serie de golpes de Miriam, que la esquivó mientras caía. Ascender cambia el cuerpo tan drásticamente. Miriam dijo. La mayoría tiene problemas para volver a aprender a caminar, pero tú has crecido con tanta naturalidad. ¿Crecido? Ruby dijo después de aterrizar. Bueno, bebo leche. Lanzó su guadaña, pero Miriam agarró la hoja y la partió como si fuera un palillo. Ruby se tambaleó hacia atrás y miró incrédula su hoja rota. ¿Qué? Miriam la agarró y la estampó de bruces contra el suelo. Aunque los viejos hábitos no mueren. Dijo Miriam mientras levantaba la pierna para pisotear a la niña. Ruby rodó a un lado para evitar ser aplastada y salió volando.
Al caer de pie, miró su guadaña sin hoja antes de devolverla a su forma compacta y guardarla. Se llevó la mano al cinturón y sacó el estoque de Weiss, Mittenster, y lo sostuvo torpemente hacia adelante. No tenía ni idea de cómo luchar con él, pero un arma era un arma. ¿Sigues pensando que necesitas confiar en las armas, por ejemplo? Miriam continuó. Son divertidas, a mí me gustan especialmente los estoques, pero tú y yo ya no las necesitamos. Ruby se precipitó hacia adelante y apuñaló a Miriam, pero bien podría haber apuñalado a un fajo de gelatina. Un tentáculo la golpeó, haciéndola caer sobre la hierba antes de derribar el árbol contra el que se había estrellado. Se incorporó e inspeccionó la cámara en forma de revólver de la empuñadura de Mittenster. Se suponía que canalizaba diferentes elementos de polvo a través de la hoja, pero ella no tenía ni idea de cómo funcionaba. En lugar de eso, arrancó la recámara y se la lanzó a Miriam como si fuera una granada. «Cómete esto», gritó Ruby. Una enorme explosión de fuego, rayos, hielo y otros 3 elementos a los que no podía poner nombre envolvió a Miriam, arrancando del suelo los árboles cercanos y formando un cráter considerable, pero cuando el humo se disipó, Miriam seguía de pie ilesa. «Uf, estás empezando a aburrirme otra vez», dijo Miriam con descontento. Ruby miró a Mittenster con el ceño fruncido y se lo volvió a poner en el cinturón. Cuando la retorcida influencia de Cthulhu intervenía en algo, las acciones humanas carecían de importancia, pero ella ya no era humana. Se quitó el guante de cuero negro que llevaba en la mano derecha, se lo guardó en el bolsillo y se miró la palma abierta. Entre los desgarros de su piel estaba la repugnante carne que identificaba a los ascendidos. Quien no arriesga, no gana, dijo cerrando el puño. Su mano no cambió de forma como ella esperaba. En su lugar, la piel que la cubría se hizo pedazos cuando aquello en lo que se había transformado su interior brotó en forma de un largo tentáculo. ¡Ga! ¡George! Ruby gritó de dolor. Dolía mucho, pero era sorprendentemente fácil de controlar. Era como una extremidad oxidada que siempre había podido mover, pero nunca se había molestado en hacerlo hasta ahora. No te preocupes. Dejará de doler cuando ya no tengas huesos, dijo Miriam. Ruby hizo crecer una hoja en el extremo del tentáculo, convirtiéndolo en una guadaña látigo, y volvió a la ofensiva. Combinando sus habilidades con la guadaña y las de Blake con la kusarigama, creó un nuevo estilo aún más letal. Pero aún no era suficiente, así que creó una segunda guadaña látigo con la mano izquierda. El bosque resonó con la música de las hojas chocando contra las hojas. «Ja ja ja. Ahora nos estamos divirtiendo», gritó Miriam emocionada. Ruby no se contuvo nada, usando todo lo que Blake y ella sabían, llevando su fuerza, velocidad y reflejos a cotas que nunca pensó que pudiera alcanzar, pero Miriam era claramente la luchadora más experimentada. «¿Y bien? ¿Qué quieres que descubra ahora?», se burló Ruby cuando sus espadas se cruzaron. «¿Cómo dices?», dijo Miriam. «Puedo ver que no estás luchando conmigo con todo tu esfuerzo», gritó Ruby. «Pues tú tampoco». Miriam se rió. «Si tuviera cara, estaría sonriendo ahora mismo. Sigues aferrándote a tu humanidad, siseó, temerosa de dar rienda suelta a lo que ha estado creciendo dentro de ti». De repente, superó la defensa de Ruby y le dio un puñetazo en la cara. «Siempre lo temerás», Miriam habló con voz normal y humana, «nunca lo entenderás», dijo mientras tallaba y destrozaba a Ruby, «pero al menos puedes aceptarlo». Le atravesó el pecho. Ruby sollozó. Pensó en Jan, en su padre, en el tío Crow, en todos los que alguna vez había llamado amigos, y se desprendió de todo lo que aún la unía a su humanidad, esta vez voluntariamente y sin vacilar. Su ojo derecho chispeó y perdió el conocimiento. «¿Así que la única forma de matarte es liberar a la bestia?», chilló otra cosa en ella con alegría, trato hecho. Le dio un cabezazo tan fuerte a Miriam que la hizo retroceder. Se siente tan bien», Ruby dijo con sus ojos rojos de serpiente abiertos inquietantemente, «la cordura está sobrevalorada». «Y con eso, los grilletes de este sueño se rompen», Miriam susurró mientras se relajaba. Ruby desgarró a Miriam con garras y cuchillas de forma cruel y horrible. Cortó, hendió y golpeó durante un rato antes de darse cuenta de que Miriam ni siquiera intentaba defenderse. Simplemente la dejó hacer lo que quisiera. «Ja ja 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 ja». Ruby se rió, disfrutando demasiado. «Bueno, si no te importa». Decapitó a Miriam hasta el punto en que no era más que un montón de trozos de cuerpo, pero siguió rebanándola de todos modos. «Basta». Blade gritó mientras agarraba el brazo de Ruby, «por tu propio bien, no más».
Ruby se sobresaltó y se quedó inmóvil. Sus manos volvieron a su forma normal, pero conservaron la carne anormal. Se miró las palmas con remordimiento. Sabía que tendría que renunciar a ser humana. ¿Cómo es que nunca imaginé renunciar también a ser yo? Dijo con pesar. Miró fijamente a Miriam, que poco a poco volvía en sí. Si la destrozabas 1.000.000 de veces, siempre volvería. Ruby suspiró. Casi como un instinto, conocía una forma de matarla definitivamente. Ruby se arrodilló y hundió ambas manos en Miriam. Al estar conectada a ella, casi pudo sentir el alivio de la criatura cuando sus brazos la absorbieron y devoraron rápidamente. Ya no quedaba nada de Miriam. Era como si nunca hubiera habido nada. Ruby y ella eran ahora la misma cosa. Solo se oía el sonido de la lluvia. Ruby cerró los ojos y levantó la cabeza para abrazarla. Ahora podía verlo todo. Eran un equipo de 4, todas chicas como el equipo Ruby. Lucharon contra Cthulhu con todo lo que tenían, pero fueron retorcidas y transformadas en una abominación. El gran antiguo había tomado a los mejores y más brillantes de una civilización y los había vuelto contra su propia gente. Miriam intentó convertir a su prometido en lo que ella se había convertido, pero él se defendió antes de quitarse la vida para evitarlo. Para ser sincera, se parecía bastante a Jaune, y Miriam seguía siendo lo bastante humana como para desear más que nada bailar con él una vez más. Ruby se encogió y se sonrojó al pensar en Jaune. Por alguna razón, de repente sintió una atracción sexual hacia él. Tenía sentido teniendo en cuenta que acababa de comerse a Miriam, a quien le había gustado mucho. ¿Este es mi futuro entonces? Ruby rió entre dientes. Miriam no lo había elegido voluntariamente. Ella, como el resto de los ascendidos, había odiado inconscientemente su vida inmortal, como demostró cuando fingió volver a ser normal justo antes del ataque a Vale. Todo eso de salvar a otros dándoles la inmortalidad. Era todo una sarta de estupideces. Ahora es mi problema. Ruby miró hacia abajo y se fijó en aquel ominoso libro verde oscuro tirado en la hierba. Miriam lo llevaba consigo. ¿En su estómago? En cualquier caso, Ruby lo cogió y lo abrió. No le sorprendió que las páginas no se hubieran visto afectadas por la lluvia y que ahora pudiera leer los símbolos. No es que esperara un hechizo que lo arreglara todo, pero tal vez por fin pudiera ver por qué tanto alboroto. Rie tenía toda una biblioteca de réplicas, cada una hecha con recursos humanos, así que tenía que haber algo importante en ella. De repente, Ruby se dio cuenta de que le acercaban el extremo de un bastón a la oreja. «Hola, Roja», dijo Torchwick y le voló la cabeza a Ruby de un disparo a bocajarro. Trozos sin sangre volaron por todas partes y su cuerpo sin cabeza cayó al suelo. Torchwick y Neapolitan lograron mantenerse secos sosteniendo paraguas sobre sus cabezas, pero a Cinder no pareció importarle empaparse con la lluvia. «Ah, qué conveniente», dijo Cinder mientras se agachaba y recogía el tomo. «¿Vinimos hasta aquí solo por un libro elegante?», se burló Torchwick. «No es un libro cualquiera», dijo Cinder, esbozando una sonrisa de satisfacción. A Torchwick no pareció importarle. «Entonces, ¿lo vendemos al mejor postor o realmente sirve para algo?», preguntó encogiéndose de hombros. Los diseños del vestido de Cinder brillaron con intensidad y el agua en la que estaba empapada se convirtió en vapor. «Si se usa correctamente, puede poner de rodillas al mundo entero», dijo, mirando a Torchwick y negando con la cabeza. «¿Podrías ponerle precio a algo así?». Torchwick lanzó una mirada escéptica. ¿En serio me estás diciendo que un libro, un montón de páginas con tinta, puede ejercer ese tipo de poder?, preguntó. «No el libro en sí. Es más bien un directorio, un portal, y...». Cinder hizo una pausa para mirar la escuela a lo lejos, más allá de los árboles. Un faro. Sostenía el Necronomicon en una mano y la daga ceremonial verde oscuro en la otra. Mejor aún, ya tenemos los medios para usarlo. Se dio la vuelta y se alejó del cadáver de Ruby. Torchwick miró por última vez a Ruby y asintió con respeto antes de que él y Neo siguieran a Cinder. Ruby yacía inmóvil. Lenta y perezosamente, los trozos de su cabeza se deslizaban de vuelta al lugar vacío entre sus hombros. Aún no se había recuperado del todo. Su cuerpo empezó a retorcerse un poco, pero tampoco le había cogido el truco a mover partes separadas del cuerpo. Necesitaba recuperar el libro. ¿Y si hubiera una forma de revertir lo que le habían hecho? No, si lo hubiera, Miriam lo habría probado en sí misma. Quizás todavía había una oportunidad para los recién convertidos. Era una idea absurda, pero tenía que tener esperanza, si no, no había esperanza.
Cinder también había dicho que el libro podía invocar un poder capaz de poner de rodillas al mundo entero, y eso por sí solo era razón suficiente para ir tras ellos. El mundo era lo suficientemente frágil con Cthulhu acabando de despertar. XXX. Capítulo 13. Arriesgado. Ruby estaba tumbada en la cama, despierta pero aburridísima. No la habían dejado salir desde su incidente, y de eso hacía ya días. Se incorporó y miró a su alrededor, dándose cuenta por primera vez de que las paredes estaban densamente cubiertas de palabras Eldritch, dibujos de monstruos de pesadilla e incluso una ilustración perfecta del escudo del cefalópodo de la portada del Necronomicon, todo hecho con lápiz de color negro. No recordaba haber hecho nada. Dio un respingo de sorpresa cuando la puerta se abrió de repente. Entró en la habitación una enfermera guapa, tal vez en sus años universitarios. Tenía el pelo largo y blanco como el lino, ojos violetas como la amatista y un traje de enfermera que era más bien un mini vestido blanco que enseñaba mucha pierna. Era el tipo de chica que era guapa, lo sabía y alardeaba abiertamente de ello. Buenas tardes, cazadora, dijo la enfermera, espero que las cosas no hayan sido demasiado aburridas. Hola Miri. ¿Qué tal? Dijo Ruby alegremente, contenta de volver a hablar con alguien. No te preocupes, no es la hora del baño, dijo la enfermera con una risita amistosa. ¿Tienes visita? ¿Una visita? Ruby sonrió al ver entrar en la habitación a Jan, que parecía sorprendido por la inquietante escritura de las paredes. Real o no, este era el único lugar donde Ruby aún podía ver a sus amigos. Frunció el ceño cuando se dio cuenta de que no venía nadie más. ¿Dónde están, Weiss y Blake? ¿Están? Jan hizo una pausa para buscar las palabras adecuadas. No vienen. Oh, Ruby asintió tristemente con la cabeza en señal de comprensión. Pensó en lo que le había hecho a Blake, atravesándola con el puño antes de bebérsela. Había matado a su querida amiga. Siento mucho lo que le hice a Blake. Ruby gimoteó. No sabía lo que hacía. Jan esbozó una débil sonrisa y se encogió de hombros. Lo sé, dijo. Se volvió hacia la enfermera y le preguntó. ¿Podría darnos un momento, por favor? La enfermera Miriam mordió el labio y puso cara de disculpa. Lo haría, pero, su médico no quiere que hable con nadie sin la presencia de un miembro del personal, dijo. No pasa nada, hermanita. Ella sabe todo sobre nosotros. Ruby le dijo a su hermana. Hablo mucho con ella. Bueno, es bueno ver que sigues haciendo amigos. Murmuró Jan mientras se sentaba al borde de la cama de Ruby. No me mientas, Jan. Dijo Ruby con los brazos cruzados sobre las rodillas. Recordó las caras de miedo y odio que la habían mirado cuando mató a Blake. Mis otros amigos de Beacon me ven como una causa perdida, ¿verdad? ¿Todavía te echan de menos, Ruby? Nunca lo olvidarán. Dijo Jan, claramente tratando de evitar una respuesta directa. Yo tampoco, susurró Ruby. Reflexionó sobre una época en la que había ignorado a Cthulhu, una época más sencilla que siempre recordaría. ¿Cómo han ido las cosas en Beacon? Preguntó, sin desear nada más que volver a oír hablar de aquel lugar. Bien. No ha cambiado mucho. Dijo Jan, tratando de sonar alegre, hemos empezado otro año. El señor Puerto sigue siendo aburrido, o Blake sigue hablando demasiado rápido, Jaune y Pirra están saliendo abiertamente por fin. Weiss, Blake y yo somos los mejores de la clase. Suspiró y frunció el ceño. No ha sido lo mismo sin el líder de nuestro equipo. Tenemos una democracia entre nosotras, pero Weiss lleva la voz cantante. Finalmente, Ruby pensó en el aquí y ahora. Los otros tenían razón al seguir adelante. No deberías acercarte más a mí, Jan, dijo. ¿Qué forma de hablar es esa? Preguntó Jan acaloradamente. ¿Quieres quedarte aquí el resto de tu vida? He llegado a aceptar que no puedo vencer lo que no se puede combatir. Lo último que querría es arrastrarte conmigo. Dijo Ruby. Jan agarró a su hermana pequeña por los hombros. Escucha, nunca me rendiré contigo. Gritó, sacudiéndola un poco. Incluso si tú te rindes contigo. Lo siento, pero... Miriam tartamudeó encogida. Estaba demasiado intimidada para decir más. Ruby permaneció tranquila, casi estoica. No te pido que olvides, solo que vivas tu vida lo mejor que puedas, conmigo o sin mí, dijo. Jan apretó los dientes y luego se dejó llevar por la derrota. Actúas con más normalidad, pero cada día tienes menos sentido. Ladeó con los brazos cruzados. Me he acostumbrado a la locura.
dijo Ruby, mirando a Miriam. Me ha costado adaptarme. XXX. Una gran aeronave solitaria volaba a paso firme sobre el océano abierto rodeada de un ominoso cielo anaranjado. Las cosas no podían ir mejor para Torchwick y su tripulación. Habían reducido al mínimo el contacto con las misteriosas nuevas criaturas y se habían llevado la mercancía. Parecía perfecto, pero pocos sabían que alguien se había colado a bordo cuando despegaron. Neopolitan entró en su camarote privado, cerró la puerta y se sobresaltó cuando Ruby saltó del armario como un monstruo salido de un cuento infantil. Aparte de los dos ojos de demonio, las masas de tentáculos en lugar de manos y la ropa desgarrada, Ruby parecía como nueva a pesar de que le habían volado la cabeza hacía poco. Neo se movía muy rápido, pero para Ruby era como un caracol. Neo sacó la espada que su paraguas le servía de funda y apuñaló a Ruby en el pecho. Neo retrocedió con una mirada incrédula cuando Ruby no reaccionó. Ouch, supongo, dijo Ruby y luego golpeó a Neo en la cara, dejándola inconsciente. Se quedó mirando a Neo, que yacía inconsciente en la cama. Ruby planeaba tomar prestada su cara, pensando que si la chica casi nunca hablaba, no tendría que preocuparse demasiado por no salirse del personaje. Pensó que era mejor quedarse callada y observar por ahora. Como no quería matar a Neo, Ruby se arrancó un pelo y vio cómo se hundía en su piel. Su cuerpo cambió y se miró en el espejo para ver que su cara, su pelo e incluso sus ojos habían cambiado para imitar perfectamente a los de Neo. ¡Guau! ¡Guay!, dijo Ruby con la voz de Neo. Aparte del pelo más largo y el aumento considerable del tamaño de sus pechos, no se sentía tan diferente. Le quedaban muy bien. Sin embargo, su ropa rasgada no había cambiado, y eso había que solucionarlo. Neo no tenía ropa de repuesto en la habitación, así que Ruby metió su propia ropa en un cajón, desnudó a Neo y se puso su traje. Normalmente le costaría caminar con tacones, pero Blake y Miriam evitaron que eso fuera un problema. Neo gimió y abrió los ojos para ver un reflejo de sí misma antes de quedar noqueada de nuevo. Ja. Podría acostumbrarme a esto. Ruby chilló excitada y esbozó una sonrisa traviesa. Soy como una maestra del disfraz o una superespía. Se puso en posición de kung fu como si quisiera parecer guay. Puso cinta adhesiva en la boca de Neo, le ató las muñecas y los tobillos con las cuerdas que había traído y la encerró en el armario. De camino a la puerta, su bota de tacón pateó la espada de Neo contra la alfombra. Ah, cierto. Casi se me olvida el paraguas, dijo Ruby. Recogió la espada, cogió un pañuelo de papel de la mesilla junto a la cama, se limpió la sangre y lo volvió a meter en el paraguas. Con el paraguas sobre el hombro, su aspecto era completamente indistinguible del original. Tu misión, si decides aceptarla, comienza ahora, dijo Ruby mientras salía por la puerta. En la parte delantera de la nave había una sala de estar con sofás, mesas, ventanas con una vista perfecta del océano y un televisor con un canal de noticias. Las noticias hablaban, por supuesto, de lo que estaba ocurriendo en Vale. Y los refugiados de Vale han empezado a llegar a los otros 3 reinos. Los informes son imprecisos, pero Torchwick y Cinder estaban sentados juntos en una mesa examinando el Necronomicon. Torchwick giró la cabeza y miró a Ruby, que estaba de pie en la entrada de la sala con una enorme sonrisa nerviosa. Neo, ¿por qué nos miras así?, preguntó Torchwick. Ruby se obligó a relajarse y se encogió de hombros como diciendo nada. Torchwick asintió y volvió a lo que estaba haciendo. Ruby buscó por el resto de la habitación. En la mesa frente a Torchwick y Cinder había alguien a quien reconoció. Tenía el pelo corto y verde y la piel oscura. Era Esmeralda, alguien que se había hecho pasar falsamente por cazadora. Ruby chilló cuando sintió que alguien le azotaba el trasero. Se giró para ver otra cara conocida. ¿Aburrido también, Neo?, preguntó Mercurio. Era un joven fornido, con el pelo gris, una chaqueta bicolor gris y negra con cremallera parcial y una armadura en ambos brazos. Bueno, te has tomado tu tiempo, Esmeralda dijo a Mercurio. No pude encontrar una baraja de cartas, dijo Mercurio mientras sostenía una caja de Remnant The Game. Encontré un juego de mesa sin embargo. Es lo único que tenemos en este cubo. Esmeralda suspiró. Supongo que tendremos que conformarnos con eso, murmuró. Mercurio se acercó a la mesa en la que se sentaba Esmeralda, dejó caer la caja sobre ella, y se sentó con ella. Solo necesitamos 2 jugadores más, dijo Mercurio y miró a uno de los hombres sentados junto al televisor. Oye Junior, ¿te interesa?
Junior, el dueño de un bar que Jan había demolido, se acercó a la mesa y se sentó. De acuerdo, me apetece matar el tiempo, dijo. ¿Y tú, helado? Dijo Mercurio, saludando a Ruby. Decidiendo que quedarse observando a todo el mundo sería sospechoso, Ruby asintió y se acercó a la mesa. Cerró el paraguas de Neo y se sentó con él en el regazo. Remnant. The Game, a veces conocido como Risk, era un juego de estrategia por turnos en el que cada jugador intentaba conquistar el mapa del tablero tomando el control de los 4 reinos. Ruby se ofreció de inmediato para jugar como Vale tocando con el dedo en su lugar en el mapa. Esmeralda eligió jugar como Mistral, Junior prefirió Atlas entre los dos que quedaban, y Mercurio se conformó con jugar como Vacuo. Es curioso cómo los reinos siguen predicando sobre la paz mientras que el juego de mesa favorito de todos es sobre ellos haciendo la guerra entre sí. Dijo Esmeralda mientras miraba su mano de cartas. Los civiles necesitan formas de rascarse esa picazón por la violencia desde una distancia segura. Dijo Mercurio. Los 4 empezaron a jugar mientras todos, menos Ruby, entablaban una conversación informal. Como ninguno de ellos esperaba que ella hablara, podía permanecer en silencio y limitarse a escucharlos. Con su oído mejorado, fue capaz de escuchar a Torchwick y Cinder desde el otro lado de la habitación al mismo tiempo. Necronomicon, he oído hablar de algo así antes, dijo Torchwick, pero siempre lo tomé por ficción de terror hecha para el entretenimiento. ¿Me estás diciendo que este es el original? No exactamente. Explicó Cinder. Sus palabras engañosamente tranquilizadoras eran como una capa de miel sobre su espíritu cruel. Tales tomos a veces son creados por alguien cuando recibe visiones locas de los grandes antiguos. Este fue hecho de la misma manera, pero no es probable que por manos humanas. Tal vez fue hecho por otra raza del otro lado de las estrellas. Tal vez los grandes antiguos tuvieron una mano más directa en su creación. Ni siquiera yo puedo estar seguro. Hey, dijo Mercurio, palmeando a Ruby en el hombro, es tu turno ahora. Oh, lo siento. Dijo Ruby sin pensar. Guau. Habla. Bromeó Junior. Por suerte, esa fue la única reacción que provocó. ¿Neo era mudo o simplemente no hablaban mucho? Al parecer, Junior, Esmeralda y Mercurio tampoco estaban seguros. Que esta forma viniera con su propia voz, no significaba que la original pudiera usarla. No pasó mucho tiempo antes de que Esmeralda tirara su carta al suelo en señal de frustración al ser sacada del juego. Ruby estaba dominando completamente el tablero. Con más de una persona en su cabeza, era capaz de jugar casi espantosamente bien. Junior y Mercurio parecieron hacer una tregua tácita contra ella, pero solo les sirvió para ganar unos cuantos turnos más. Junior perdió la capital de su reino, y solo unos turnos después, Mercurio también. Maldición, no debimos dejarte jugar. Esmeralda le dijo a Ruby. ¿Qué tal si jugamos de nuevo y hacemos equipo contra ella? Preguntó Mercurio. Creo que ya me harté de juegos de mesa. Dijo Junior y se levantó. Ruby asintió y lo siguió hasta el televisor. Junior se sentó en el sofá mientras Ruby se sentaba con las piernas cruzadas en un sillón acolchado. El televisor, por supuesto, seguía sintonizado en un canal de noticias con la presentadora Lisa Lavender en la pantalla. Hemos llegado a la conclusión de que las criaturas son, sin lugar a dudas, un arma biológica secreta que el gobierno de Vale había creado y no había conseguido contener, dijo Lisa. En efecto. Que le sirva de lección a Vale que cuando juegas con fuego, te quemas, dijo un hombre de traje y corbata, esta tragedia es una vergüenza absoluta, y un fracaso en el liderazgo por parte del Consejo de Vale. No me sorprendería que Ozpin estuviera en esto. Ruby dirigió una mirada de disgusto al televisor. ¿Qué? Esos estúpidos reporteros no saben de lo que hablan, soltó, y luego se quedó paralizada por lo que acababa de hacer. Solo dicen lo que tienen que creer. Dijo Cinder, de pie justo detrás de la silla en la que estaba sentada Ruby. Ruby pasó el brazo por encima del respaldo de la silla y miró a Cinder. ¿Tienen que hacerlo? Dijo. Los grandes antiguos son una parte del cosmos que la gente necesita conocer, pero que no está dispuesta ni es capaz de aceptar. Cinder dijo tranquilamente con los ojos puestos en el televisor. Ya lo he visto todo antes. ¿Antes? ¿Cómo? Preguntó Ruby, ansiosa por saber qué sabía Cinder. Estoy bastante segura de que todo este lío no ha ocurrido antes. La gente lleva siglos encontrando señales de los grandes antiguos, pero siempre se les rechaza o se les mete en un pabellón por intentar contárselo a los demás.
Cinder explicó pacientemente, una persona, un individuo, puede darse cuenta, pero la gente se negará, incluso si eso los mata. Jeje, suena bastante bien. Torchui rió entre dientes, haciendo girar su bastón mientras se acercaba a Cinder. Cuando algo va mal, lo normal es que los funcionarios del reino señalen con el dedo en lugar de arreglarlo. Para evitar sospechas, Ruby asintió con la cabeza, pero se sorprendió al darse cuenta de que Cinder la estaba estudiando detenidamente. Tragó saliva. ¿La había descubierto? Rápidamente fingió preguntarse por qué Cinder la miraba así. Oye, le dijo Torchwick a Cinder, dale un poco de espacio. La estás asustando. Cinder fulminó a Torchwick con la mirada y, sin decir palabra, se dio la vuelta y se marchó. Jefe. Junior habló, ¿qué hacemos una vez que finalmente lleguemos a Atlas? Tengo una casa segura allí para que pasemos desapercibidos. Torchwick dijo. Mantendremos la nave preparada para el lanzamiento en caso de otro ataque ascendido. De repente, sin previo aviso, el rostro de Ruby volvió a ser el suyo, sus ojos marrones y rosados cambiaron a aquellos rojos demoníacos, y su pelo volvió a ser rojo oscuro y corto. Se encogió como si alguien le hubiera metido hielo en los pantalones, presa de un pánico silencioso, y luego giró lentamente la cabeza para ver que ni una sola persona de la sala la miraba por el momento. Empezó a asustarse cuando Torchwick empezó a girar la cabeza en su dirección. Neo, ¿podrías dirigirte al hangar de carga y coger la daga que recogimos antes? Preguntó Torchwick tranquilamente. Entonces se sorprendió al ver que Neo se había apresurado a abrir el paraguas para ocultar su rostro. ¿Estás bien, Neo? Preguntó Torchwick. Ruby levantó un dedo como diciendo un momento, por favor, y empezó a dirigirse hacia la habitación de Neopolitan. Sus ojos estaban prácticamente desorbitados mientras pasaba lentamente por delante de todos sin que nadie se diera cuenta. Al salir, se echó el paraguas al hombro para cubrirse la nuca de ellos. Oye. Espera un segundo. Gritó Mercurio enfadado. Ruby se quedó paralizada, temblando con aquellas botas de tacón. Ya que estás ahí, ¿podrías comprarnos unos bocadillos? Mercurio preguntó amablemente. Bolsas de patatas fritas, barritas de granola, comida enlatada, de todo. A su lado, Esmeralda lanzó una mirada irritada a su propio estómago mientras este gruñía. Ruby comenzó a caminar de nuevo, pero solo dio un paso antes de que Torchwick hablara. Neo, no olvides lo que nos dijo Cinder. No lo saques de la caja de herramientas en la que lo tiramos. Tráelo todo aquí. Ruby se apresuró a salir justo cuando Junior intentaba hablarle a continuación. Empezaba a entender cómo funcionaba esto de la asimilación. Con solo un pelo, su disfraz duraría solo un par de minutos. Necesitaba una parte del cuerpo para que durara días, como Miriam con la forma de Weiss. Ruby volvió a la habitación de Neo y fue directa al armario. Neo seguía allí sentado, despierto y con cara de enfado. Ruby le arrancó varios pelos, absorbió uno y se guardó el resto en el bolsillo trasero. XXX Ruby regresó a la sala de estar de la nave, llevando cubos de plástico llenos de comida que se apilaban hasta el techo. Vaya. Esmeralda retrocedió ligeramente sorprendida. ¿No es un poco pesado para ti? Ruby colocó tranquilamente la alta pila de cubos de plástico sobre la mesa en la que estaba sentada Esmeralda sin ningún signo de esfuerzo o incluso interés. Curiosamente, Mercurio parecía haber desaparecido. Después de inspeccionar la habitación para comprobar que no había nada diferente, Ruby saltó acrobáticamente, sacó la caja de herramientas de la parte superior de la pila y aterrizó en el suelo con ella. Abrió la tapa para ver la daga que había dentro. Tanto si Cinder sabía a qué se enfrentaba como si no, Ruby pensó que nada bueno podía salir de algo relacionado con los grandes ancestros. Aún así, al menos quería ver cómo podía usarse la daga con el Necronomicon. ¿Lo sabía Miriam? Era difícil saberlo. Casi todos los recuerdos de esa chica parecían sueños olvidados. Esa es una roca de aspecto extraño. Esmeralda dijo, de pie junto a Ruby mientras inspeccionaba la daga ceremonial. Muy bien, tenemos a nuestro desafortunado prisionero aquí. Mercurio dijo al entrar en la habitación, ¿qué sigue? Empujó a una Faunus magullada y herida al suelo. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par cuando vio bien quién era. Aquellas orejas de conejo le resultaban familiares. La ofrecemos como sacrificio, dijo Cinder mientras le quitaba la caja de herramientas a Ruby. ¿Vas a apuñalarla hasta la muerte en la sala de estar de la nave? Esmeralda jadeó, aparentemente perturbada por la idea. Jaja, qué dulce. Mercurio rió divertido.
Aquí no, y no es sangre lo que saca esta daga cuando. Cinder se detuvo al abrir la caja de herramientas y descubrir que estaba vacía. Dirigió una mirada hostil a Neo, que fingió sorpresa antes de encogerse de hombros inocentemente. Qué raro. Yo mismo te vi tirarla en esa caja, dijo Torchwick. Cinder se acercó a Neo y la miró fijamente. La chica de pelo rosa y marrón claramente no estaba sosteniendo la daga o escondiéndola en su persona. Curioso que haya podido desaparecer así, dijo Cinder. Sí, acabo de verla ahí dentro hace un segundo, dijo Esmeralda junto a Rubí, con mis propios ojos. Cinder frunció el ceño mirando a Esmeralda y luego se dio la vuelta y se alejó, pareciendo perder interés en Rubí. De todos modos, este no es el mejor momento ni el mejor lugar, dijo, y luego se detuvo para volver a mirar a Rubí. Estoy segura de que la daga aparecerá pronto. Continuó saliendo de la habitación. ¿Cómo pueden ser tan crueles? Especialmente en un momento como este. Velvet Escarlatina del equipo XB dijo mientras se levantaba y agarraba la mesa a su lado para levantarse. Al parecer, tenía la pierna rota. Mercurio la pateó contra el suelo. Velvet levantó la vista y vio a Neopolitan arrodillada frente a ella, con cara de sorpresa y preocupación. Tú, no pareces como las demás, susurró Velvet. Sus ojos se dirigieron a Torchwick cuando este se acercó a ella, sonriendo y haciendo girar de nuevo su bastón. Oh, cómo me duele ver a un conejo que no puede saltar. Torchwick dijo con sarcástica lástima. Es una pena que la eutanasia tenga que esperar. Golpeó a Velvet en la cara y la dejó inconsciente. XXX Ruby se sentó al borde de la cama de Neo, aún con la ropa y la cara de Neo, mientras esperaba pacientemente. Había querido ver lo que sabía Cinder, pero decidió en un santiamén que prefería ayudar a Velvet, en cuanto estuvo segura de que al menos Torchwick y Cinder dormían. Ruby se arremangó la camisa y la daga ceremonial salió de la piel de su vientre. Cayó hacia el suelo, ella la cogió y luego la estudió un momento. Cinder había dicho que apuñalar a alguien con esta cosa le sacaría algo en lugar de sangre. ¿Le arrancaba el alma a la gente o algo así? Por estúpido que pareciera, explicaría por qué era inofensivo para los ascendidos, como Rubí y Miriam. Tras echar un último vistazo al trozo verde oscuro de piedra, metal, mal físico o lo que demonios fuera, Ruby volvió a colocárselo en el vientre y dejó que se hundiera de nuevo en su estómago, su escondite perfecto. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse. Si la daga y el libro interactuaban, ¿por qué se mantenían tan alejados? Porque incluso nosotros tememos su poder, algo susurró en el oído de Ruby. Miri, dijo Ruby mientras miraba a su alrededor, pero no vio a nadie. Pasó una hora y todos los pasajeros de la aeronave parecían haberse retirado a sus habitaciones, aunque algunos miembros de la tripulación que mantenían el rumbo de la nave seguían por ahí. Ruby se asomó por la puerta de su habitación y vio que la mayoría de las luces estaban apagadas. Con actitud relajada, salió al pasillo, actuando como si tuviera todo el derecho a estar aquí y probablemente solo fuera a beber agua. Pasó junto a una puerta a través de la cual pudo oír a Cinder y Torchwick discutiendo entre ellos. Se preguntó qué tipo de relación tenían esos dos si estaban casualmente solos en un dormitorio con la puerta cerrada. Claro, eran adultos, pero... que algo se siente raro en ella, dijo Cinder. ¿Un presentimiento? Torchwick espetó. ¿En serio eso es todo lo que tienes para seguir? Oh Román, no creo que entiendas lo graves que se han vuelto las cosas. Cinder dijo con ternura. No se pueden correr riesgos con los grandes antiguos. Si un ascendido ha consumido y reemplazado a Neo, si lo ha hecho, ¿por qué no nos mata a todos y acaba de una vez? Torchwick se burló, he visto estas cosas en acción. Si una estuviera entre nosotros, no necesitaría esconderse y esperar el momento oportuno. En efecto, dijo Cinder pensativa, eso es lo que me preocupa. Ruby lanzó un suspiro de alivio. Cinder no lo sabía, solo lo sospechaba. Tan silenciosa como pudo, Ruby se escabulló y buscó a Velvet por el resto de la nave. Este lugar afortunadamente no era tan grande. Ruby se cruzó con más de un par de miembros de la tripulación durante su búsqueda, pero ninguno se atrevió a interrogarla. Después de un rato, finalmente cedió y se limitó a preguntar al siguiente tripulante que vio. ¿Dónde tienen a la prisionera? XXX Velvet estaba tumbada en el suelo de su oscura celda metálica, parecía más abatida que asustada. La puerta se abrió y entró Ruby, aún disfrazada de Neo. Oh, eres tú otra vez, dijo Velvet, entrecerrando los ojos. ¿Quién eres? Yo, Ruby vaciló.
La última vez que había visto a Velvet fue cuando mató a Blake. Cambiar la forma de su cabeza a su aspecto original probablemente tampoco tranquilizaría a su amiga. No importa quién soy. Voy a sacarte de aquí, dijo, decidiendo que la ignorancia era felicidad. ¿Cómo? ¿Estamos en medio del océano?, preguntó abatida Velvet. Ruby se encogió. No había pensado en nada de esto. ¿Qué pensaba hacer después de volver a sacar a Velvet de su celda? ¿Arrojarla fuera del barco en medio del océano? Bueno, Ruby tartamudeó. Ya se nos ocurrirá algo, pero por ahora no te matarán. Sacó la daga, haciendo que pareciera que se la había sacado de la manga cuando en realidad había salido de su muñeca. Como que la robé. Quieren sacrificarte por algo, pero no pueden completar el ritual sin ella, dijo mientras guardaba la daga. Ojalá pudiera hacer más, pero... es lo mejor que puedes hacer. No puedo pedir más, dijo Velvet, pareciendo terriblemente agradecida por lo que Ruby pensaba que básicamente no era ninguna ayuda. Velvet sí que era humilde y modesta. Bueno, iré a buscarte si tenemos suerte. Prepárate, dijo Ruby mientras salía y empezaba a cerrar la puerta. Claro que sí, dijo Velvet, todavía un poco perpleja por la sorpresiva buena suerte. Ruby cerró la puerta y resopló frustrada por no saber qué hacer. No podía esperar a que la nave llegara a Atlas. Cinder probablemente mataría a Velvet y secuestraría civiles. Ruby no podía hacerse pasar por Cinder. Nunca sería capaz de hacerse pasar por ella. Podría matar a todos en la nave, Ruby susurró, quiero decir, no son buena gente. Era un pensamiento oscuro, pero ella ya había empezado por ese camino. XXX. ¿Continuará?